Buenos días. El día de hoy, junto con mis compañeras Jaycee Castaño, Karen Bernal, Elizabeth Martínez, Liz Oñate y mi persona, Joennifer Gallardo, les vamos a hablar sobre la teorista Florence Nightingale. Bueno, la teoría del entorno desarrollada por Florence Nightingale en el siglo XIX es una de las bases fundamentales de la enfermería moderna, porque esta teoría sostiene que para la recuperación del paciente influye también directamente su entorno. Nightingale plantea que al modificar factores ambientales como la ventilación, la iluminación, el ruido, la higiene y la alimentación, puede favorecer a un mejor proceso de sanación. Según esta perspectiva, el rol de enfermería no solo se centra en la atención directa a la enfermedad, sino que también implica crear y mantener un ambiente saludable que permita a la naturaleza actuar sobre el paciente. Este pues fue un enfoque muy innovador para su época, ya que integró aspectos tanto físicos como sociales y emocionales del cuidado. Los fundamentos de la teoría de Florence Nightingale se centran más que todo en cómo el ambiente influye a la salud del paciente. Entre sus bases están el entorno. Nightingale consideraba que un ambiente adecuado y favorable podía ayudar a la recuperación de la salud del paciente, y no tanto eso, sino también incluyendo sus condiciones físicas, sociales y psicológicas. En cuanto a la ventilación, la circulación del aire limpio pues es esencial para evitar enfermedades y promover la salud. La exposición a la luz también, porque especialmente la exposición a la luz solar ayuda al bienestar físico y emocional de los pacientes. Otro es la limpieza y la higiene, ya que la limpieza del entorno del paciente y del personal de salud ayuda a prevenir infecciones y complicaciones. También tenemos el control del ruido, lo que es muy esencial porque ayuda a la recuperación del paciente por medio del descanso. Asimismo, le ayuda a una alimentación adecuada, el acceso a agua potable y en buenas condiciones para evitar propagación de enfermedades, así como la enfermería también debe observar continuamente al paciente para identificar todo tipo de cambios en su estado de salud. Este es un conjunto de fundamentos que muestran cómo el cuidado de enfermería no solo se trata de la enfermedad, sino que crea condiciones óptimas para que el paciente se recupere de manera integral. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jessica Castaño. Yo les voy a hablar sobre los aportes de Florence Nightingale a las prácticas de enfermería. Bueno, se refleja en la forma en que hoy se brinda el cuidado del paciente. En primer lugar, se estableció que la enfermería debería basarse en la observación y el conocimiento científico, permitiendo que el cuidado fuera más seguro y efectivo. Además, se introdujo la importancia del entorno en la recuperación, promoviendo acciones como mantener una adecuada higiene, la ventilación, iluminación y limpieza, aspectos que hoy son fundamentales en hospitales y centros de salud. También impulsó el control de infecciones, destacando prácticas como el lavado de manos y la asepsia, que actualmente son pilares en la seguridad del paciente. Otro aporte importante fue el énfasis en la prevención de enfermedades, no solo en el tratamiento, lo cual es clave en la atención primaria en salud. Asimismo, fortaleció el rol de la enfermera, haciéndola responsable de la observación continua del paciente, la identificación de cambios en su estado de salud y la toma de decisiones en el cuidado. Finalmente, promovió la humanización del cuidado, considerando al paciente como un ser integral, con necesidades físicas, emocionales y sociales. Muchas gracias. Vamos con los metaparadigmas de la teoría de Florence. Entonces, hablar de los metaparadigmas en enfermería, esto no es repetir conceptos, es entender cómo pensamos del cuidado. Entonces, el primer metaparadigma, la persona. Bueno, Florence rompe con la idea de ver al paciente como un caso clínico. Para ella, esto era, la persona es un ser integral, con historia, con emociones y con un contexto social. Hoy en esto sigue vigente. No cuidamos enfermedades, cuidamos a personas que viven una enfermedad. Eh, el error en salud es deshumanizar el reto, es deshumanizar, mientras que el reto en enfermería es volver a humanizar el cuidado. El segundo, que es el entorno, Florence entendió algo revolucionario para su época. El entorno también enferma o sana.
La ventilación, la higiene, la luz, no eran detalles, eran intervenciones terapéuticas. Hoy hablamos de los determinantes sociales de la salud, pero Florence ya lo aplicaba en la práctica sin ni siquiera llamarlo así. En la salud, para Florence, pues la salud no era solo la ausencia de la enfermedad, sino que es la capacidad de la persona para usar sus recursos y alcanzar su bienestar. Esto se conecta con el concepto actual de salud como un proceso dinámico, no como un estado fijo. La salud no impone, se favorece. Enfermería. Florence define la enfermería como el arte de colocar al paciente en las mejores condiciones para que la naturaleza actúe. Entonces esto cambia todo, porque la enfermería no es solo ejecutar técnicas, sino que también es pensar, observar y pues tomar decisiones. La enfermería no es el auxiliar del médico, es una disciplina autónoma con un objeto de estudio propio al cuidado. Cuidar no es hacer por hacer tampoco, sino que es intervenir con un propósito. Los metaparadigmas no son una teoría antigua, son la base de lo que hacemos todos los días. Cada vez que valoramos a un paciente, mejoramos su entorno, proveemos por su bienestar, intervenimos con criterio, estamos aplicando todo lo de Florence sin ni siquiera darnos cuenta. La diferencia entre un procedimiento y el cuidado es en la atención y en la intención, y eso es lo que define a la enfermería. Bueno, mi nombre es Liz Oñate y yo les vengo a hablar sobre la experiencia de la teorista aplicando su teoría. Dice que pues Florence Nightingale durante la guerra de Crimea, esta marcó un antes y un después en la historia de la salud, porque transformó la manera en la que se atendía a los pacientes en los hospitales militares. En este contexto, los centros de salud estaban en condiciones muy precarias. Había hacinamiento, mala ventilación, escasez, mala higiene, acumulación de desechos y poco control sobre lo que era el agua y los alimentos. Al analizar la situación, Nightingale, ella identificó lo que la mayoría de los soldados no morían directamente por las heridas de la guerra, sino por infecciones como el cólera, la fiebre tifoidea y otras enfermedades transmitidas por el ambiente que estaba contaminado. En este hallazgo, pues fue clave lo que es el ambiente y que cambió el enfoque del cuidado pensando en tratar únicamente enfermedades, pero también quería intervenir en lo que era el entorno del paciente. A partir de esas observaciones que hizo Nightingale, ella implementó una serie innovadoras para esa época, donde ella lo que hizo fue mejorar la ventilación, abriendo las ventanas y permitiendo la circulación de aire fresco, promoviendo lo que es la limpieza y la higiene, y también estableció normas para lo que es el manejo adecuado de los residuos y aguas sucias. Esto se organizó para los cuidados de los pacientes de forma estructurada. También impulsó la higiene personal tanto de los pacientes como del personal de la salud. Y por último, con su trabajo, ella demostró que el entorno influye directamente en la recuperación del paciente. Hola, mi nombre es Elizabeth Martínez Méndez y hoy les voy a hablar acerca de trabajos académicos actuales aplicando la teoría. Bueno, en la actualidad la teoría del entorno de Florence Nightingale sigue siendo fundamental en el ámbito de la salud, ya que orienta muchas investigaciones y prácticas enfocadas en mejorar la calidad del cuidado. Esta teoría resalta que el ambiente en el que se encuentra el paciente influye directamente en la recuperación, seguridad y bienestar. Hoy en día, esta teoría se aplica en estudios sobre la seguridad del paciente, buscando reducir riesgos como infección intrahospitalaria, errores en la atención y complicaciones. Complicaciones derivadas del entorno inadecuado. También es clave en el diseño de infraestructura en salud, donde se priorizan espacios limpios y ventilados, luminosos y organizados, que favorecen la recuperación. Asimismo, se utiliza en el control de infecciones, promoviendo medidas como higiene, desinfectación,
y el manejo adecuado de los residuos hospitalarios. En cuanto al bienestar del paciente, la teoría se relaciona con la humanización del cuidado, buscando ambientes más cómodos, tranquilos y dignos para mejorar la experiencia del paciente. En conclusión, podemos decir que la teoría del entorno sigue vigente porque nos permite entender que la salud no depende únicamente de medicamentos, sino que pues también depende del ambiente, este siendo pues un pilar esencial en la práctica de enfermería actual. Bueno, nuestra conclusión. La teoría del entorno de Florence siendo la clave de la enfermería al destacar el ambiente como un factor esencial tanto en la salud, sus principios que aún se aplican hoy, demostrando que un entorno adecuado favorece en la recuperación y el bienestar de nuestro paciente. Muchas gracias.